Si mamá desapareciera mañana, nadie se daría cuenta. Eso fue lo que dijo mi nuera en la cena de ensayo, la noche antes de su boda, mientras el collar de diamantes que le acababa de regalar aún reflejaba la luz de Malibú. No lo dijo en voz alta. Lo suficientemente bajo como para que todos lo tomaran como una broma, pero lo suficientemente claro como para que yo escuchara cada palabra. Mi hijo estaba justo a su lado. Tomó un sorbo de su bebida, sonrió a los invitados y actuó como si su propia madre no estuviera a 1 metro de distancia. Esa noche no discutí. Simplemente acompañé a mi esposa a la salida de la fiesta en silencio y comencé a cerrar las puertas de todo lo que habíamos construido durante 40 años. Si es la primera vez que lees una de mis historias, considera suscribirte para no perderte la próxima. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde me escuchas esta noche? Deja tu ciudad o país en los comentarios. Me gusta saber quiénes me acompañan en este momento. Ahora les voy a contar exactamente lo que sucedió en los días previos a esa boda. Me había acostumbrado a asistir a fiestas donde nunca terminaba de encajar, y aquella noche en Malibú no fue la excepción. La cena de ensayo se celebró en una villa junto al mar, de esas con vistas directas al océano. Ya habían llegado unos 50 invitados, manteles blancos, copas de cristal, guirnaldas de luces que adornaban una terraza de madera. Los camareros se movían entre la multitud casi en silencio. Todo era impecable. Todo era exactamente lo que la gente suele llamar elegante. Me quedé de pie junto a las puertas de cristal que daban al agua. El traje que llevaba puesto tenía 10 años, lo había conservado desde que Mark se graduó de la universidad. Las costuras de los puños empezaban a deshilacharse, pero eso nunca me preocupó. No estaba acostumbrada a gastar dinero en mí misma. Lo gastaba en lo que mi hijo siempre insistía en que necesitaba, la matrícula, el capital inicial para su empresa, gastos que él siempre calificaba de temporales. Esa noche no fue diferente. En el bolsillo de mi chaqueta estaba el recibo de un collar de diamantes. $45,000. Lo había comprado 3 semanas antes, después de que Laura le comentara a Luna, de pasada, que siempre había soñado con llevar algo así el día de su boda. Recuerdo perfectamente cómo reaccionó Luna al comentario, simplemente sonrió, con la misma sonrisa paciente y tranquila que había lucido durante años. Esa clase de sonrisa que no dice nada y lo dice todo. Cuando Laura entró en la fiesta, todas las miradas se posaron en ella. Su vestido blanco le quedaba perfecto. Era evidente que le había llevado horas arreglarse el pelo. Y el collar, justo en el centro de su cuello, reflejaba la luz con cada pequeño movimiento. Lo noté en cuanto bajó las escaleras. No paraba de tocarlo, inclinando ligeramente la cabeza para que brillara. Sus amigas se reunieron a su alrededor, admirándolo. Eso debe haber costado una fortuna, dijo una de ellas. Laura solo sonrió. Ni una sola vez mencionó quién se lo había regalado. Luna estaba a unos pasos de distancia, con un vestido azul pálido que llevaba años guardado en su armario, sin joyas, nada llamativo, simplemente algo sencillo y discreto. Vi a Laura cruzar la habitación hacia ella, inclinar la cabeza con esa calidez amable y natural, y pronunciar las palabras que oí con total claridad: si mamá desapareciera mañana, nadie se daría cuenta. Su voz no era fuerte. No hacía falta que lo fuera. Luna se quedó inmóvil. Por un segundo pensé que tal vez no lo había visto. Entonces vi cómo apretaba con fuerza el vaso de agua que sostenía. Laura siguió hablando, sonriendo como si estuviera entablando una conversación agradable. Aquí la gente solo se fija en lo glamuroso. Mamá, y él también. Me miró. Ustedes dos deberían estar en un lugar más tranquilo. No aquí. Lo dijo con tanta suavidad que casi sonó a amabilidad. Miré a Mark. Estaba de pie junto a ella, con una copa de vino en la mano. Cuando ella terminó, él soltó una risita, de esas que se sueltan cuando algo es demasiado insignificante como para darle importancia, y se giró para hablar con otro invitado. Ninguna objeción. Ninguna sorpresa. Nada. Luna apartó la mirada. Pude ver el brillo en sus ojos, aunque se esforzaba por contenerlo. Dejó el vaso con cuidado sobre la mesa.
Me acerqué y le puse la mano en el hombro. Salgamos un momento, dije en voz baja. No quería armar un escándalo. Ella asintió y cruzamos juntas el comedor. Nadie nos detuvo. Nadie nos preguntó a dónde íbamos. La fiesta seguía su curso a nuestro alrededor, risas, tintineo de copas, música suave bajo luces cálidas. En la terraza, el viento del océano soplaba con más fuerza, y el único sonido que se oía era el de las olas rompiendo contra las rocas. Allí reinaba un silencio inusual. Luna se apoyó en la barandilla de madera. Lo siento, dijo en voz baja. ¿Para qué? Por hacerte oír eso. Negué con la cabeza. No era la primera vez que Laura le decía algo así. Esa noche simplemente había sido más directa, y Mark lo había oído todo. Eso fue lo que más me impactó. Saqué mi teléfono. La pantalla se iluminó en mi mano. Luna la miró, algo sorprendida. ¿Qué estás haciendo? No respondí de inmediato. En cambio, miré a través del cristal la fiesta que seguía en pleno apogeo, risas, vino, música suave, una noche perfecta antes de una boda perfecta. Al menos, eso era lo que todos en la sala creían. Abrí mis contactos. Tenía guardados algunos números desde hacía tiempo, llamadas que esperaba no tener que hacer nunca. Pero después de lo que acababa de oír, una pregunta se formaba en mi mente, simple y llanamente, si mi nuera creía de verdad que nuestra desaparición pasaría desapercibida, ¿qué pasaría si todo aquello sobre lo que estaban parados desapareciera con nosotros? Me quedé en esa terraza un buen rato después de la primera llamada. El océano está más tranquilo por la noche en Malibú que durante el día, solo se oye la brisa marina que se cuela por la barandilla. Dentro, la fiesta continuaba como si nada hubiera pasado. Las risas y la música se filtraban a través del cristal. Miré mi teléfono de nuevo e hice la segunda llamada. Duró menos de un minuto. El hombre al otro lado de la línea no hizo muchas preguntas, habíamos trabajado juntos el tiempo suficiente como para que no fuera necesario. En cuanto dije mi nombre, entendió perfectamente lo que quería. Quiero activar la cláusula de suspensión, le dije. Una breve pausa. Luego, entendido. La llamada terminó. Me quedé allí un momento más, luego me giré hacia Luna, que seguía mirando el agua oscura, con las luces de la villa brillando detrás de nosotros. Vámonos a casa, dije. Ella asintió y no preguntó nada más. Regresamos a la fiesta. Nadie nos prestó atención al pasar, algunos invitados brindaban por Laura, cuyo collar aún brillaba bajo las luces. Ni Laura ni Mark nos miraron. Cruzamos la sala como dos invitados que llegaron un poco antes y se marcharon un poco antes, nada más. Mi vieja camioneta estaba estacionada en la parte de atrás, luciendo terriblemente fuera de lugar entre los relucientes autos nuevos de los invitados. Luna se subió al asiento del copiloto. Cuando arranqué el motor, finalmente habló. Mañana seguirá siendo así, ¿verdad? Mantuve la vista fija en la carretera costera. No es como esperan. Regresamos a casa en silencio, a la casa donde habíamos vivido durante más de 30 años, pequeña, tranquila, nuestra. Esa noche no llevamos mucho equipaje. Una maleta. Luna dobló algunas mudas de ropa mientras yo sacaba unos documentos del cajón de mi estudio. Casi todo lo demás se quedó donde estaba. Antes de irnos, entré una vez más en el dormitorio principal. Sobre el tocador de Luna dejé un sobre rojo. Dentro había una copia del contrato de alquiler de la villa y una breve nota, de apenas unas líneas. Dudaba que Laura la leyera esa noche. Seguro que la leería a la mañana siguiente. Salimos antes de medianoche. El camión avanzaba lentamente por la oscura carretera costera, con las farolas dispersas y tenues, y el océano murmurando a lo lejos. Luna apoyó la cabeza en la ventanilla. ¿Estás seguro de esto?, preguntó en voz baja. Sabía perfectamente a qué se refería. Hace 40 años, cuando Mark era solo un niño, me prometí a mí misma que siempre lo ayudaría a encontrar su camino. Y durante mucho tiempo, cumplí esa promesa. Pero a veces, ayudar a alguien a mantenerse firme durante demasiado tiempo hace que olvide cómo hacerlo por sí mismo.
Solo estoy cerrando asuntos que en realidad nunca les pertenecieron, dije. Ella no respondió. Mi teléfono empezó a vibrar temprano a la mañana siguiente. La primera llamada llegó a las 7. Mark. Dejé que sonara un par de veces antes de contestar. Papá, ¿dónde estás? Su voz ya estaba tensa. ¿Tienes idea de lo que está pasando? Me senté junto a la ventana de la pequeña casa de alquiler donde nos alojábamos. ¿Qué está pasando? Me rechazan las tarjetas en todas partes, dijo rápidamente. Las cuentas de la empresa también. El banco dice que todo el sistema está bloqueado. Miré hacia la calle tranquila. Las mañanas allí eran apacibles. Quizás estén revisando algunas cláusulas, dije. Se quedó callado un instante. Tienes que llamarlos. Ahora mismo. Es el día de mi boda. No respondí de inmediato. Oí a Laura de fondo diciendo algo urgente. Luego Mark volvió a decir, hay más. El administrador de la villa llamó. Dijo que el contrato se ha cancelado. Quieren que todos se vayan antes del mediodía. Asentí con la cabeza, aunque él no podía verlo. Lo sé. Su voz se elevó. ¿Hiciste esto? No lo negué. El silencio se extendió entre nosotros. No puedes hacer esto, dijo. Hay 50 invitados aquí. Un equipo de filmación. Todo un equipo de maquillaje. Todos están esperando. Entonces deberían irse a casa, dije. Estás arruinando mi boda. Me incorporé un poco. No. Simplemente voy a suspender la financiación. Soltó un suspiro entrecortado. Estás exagerando por un comentario sin importancia de anoche. Pensé en la voz de Laura en la terraza. Si mamá desapareciera mañana, nadie se daría cuenta. Mantuve la voz firme. Quizás para ti no significó nada, dije. Para mí fue muy claro. Empezó a decir otra cosa. Yo ya había colgado. Mi teléfono vibró un par de veces más. Lo dejé pasar. Aproximadamente una hora después, recibí un mensaje de un número desconocido, solo una foto. El vestíbulo de la villa de Malibú, repleto de huéspedes, el personal hablando con ellos, algunas maletas ya en la acera. El mensaje era breve, el contrato se ha cerrado según lo solicitado. Dejé el teléfono. Luna estaba sentada frente a mí con una taza de té caliente. ¿Así que la fiesta se acabó?, preguntó. La miré un instante. No, dije en voz baja. Esto apenas comienza. Y supe, sin lugar a dudas, que Mark y Laura no iban a dejar que terminara ahí. Aquella mañana transcurrió lentamente. Luna se sentó junto a la ventana mientras yo revisaba algunos documentos que había preparado con antelación. La casa alquilada estaba en una calle tranquila, a pocas cuadras del agua, apenas había tráfico, solo el viento que se colaba entre los árboles de enfrente. Cerca del mediodía, oí un chirrido de frenos fuera de la puerta. Ya sabía quién era. Luna miró a su alrededor. Mark. Cerré la carpeta que tenía delante. Probablemente. Menos de 10 segundos después, la puerta principal se abrió de golpe y unos pasos rápidos cruzaron la sala. Mark estaba en el umbral, con la camisa aún impecable de la mañana, aunque la confianza de la noche anterior se había desvanecido. Laura estaba detrás de él, con el cabello aún peinado con esmero y el maquillaje empezando a desvanecerse. Mark recorrió la pequeña habitación con la mirada como si buscara algo que tuviera sentido para él. ¿Qué estás haciendo, papá? No me levanté. Simplemente señalé la silla que estaba frente a mí. Él no se sentó. Me congelas las cuentas, cancelas la villa y desapareces toda la noche. ¿Crees que esto es una broma? Su voz era más fuerte de lo habitual. Laura se puso a su lado. ¿Tienes idea de lo que tuvimos que soportar esta mañana? Todo el mundo preguntaba qué pasaba. Nos hiciste quedar en ridículo. Los observé a ambos por un momento. Durante años, Mark había entrado en habitaciones donde todo estaba ya preparado para él.
Esta podría haber sido la primera vez que entraba en una donde nada estaba de su lado. ¿Viniste aquí a hablar, pregunté, o solo a gritar? Apretó los puños. Necesito que desbloquees mis cuentas. Ahora mismo. Laura intervino, y llamen al administrador de la villa. No pueden echarnos así como así. Tomé el grueso sobre marrón que estaba sobre la mesa a mi lado y lo coloqué frente a Mark. Antes de hablar de las cuentas, dije, hay algunas cosas que deberías revisar. Lo abrió de golpe, visiblemente molesto. Dentro había varios contratos impresos con pulcritud. Al leer la tercera línea, su expresión cambió. ¿Qué es esto? Documentos del préstamo, dije. Pasó a la página siguiente. Laura se inclinó para leer por encima de su hombro. Eso no está bien, dijo Mark. Esa empresa es mía. Por supuesto que sí, dije. Pero, ¿de dónde provino la capital original? No respondió de inmediato, así que continué. Cuando fundaste la empresa hace 5 años, me dijiste que el banco rechazó tu solicitud, tus finanzas aún no eran lo suficientemente sólidas. Así que intervine y lo cubrí. Lo recuerdo, dijo. Pero a eso lo llamabas ayuda. Lo llamé préstamo, corregí. Con condiciones. Laura me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Estás bromeando? ¿Quién firma un contrato con su propio hijo? Sí. La sala quedó en silencio. Mark seguía pasando las páginas. En la última, nuestras firmas estaban una al lado de la otra. Levantó la vista. No puedes activar esta cláusula. La empresa está en funcionamiento. No voy a cerrar la empresa, dije. Solo voy a suspender la financiación de la que habéis estado viviendo. Laura se cruzó de brazos. De acuerdo. Todavía tenemos el coche. Asentí lentamente. Ese coche también tiene papeles. Mark rebuscó en el sobre hasta que encontró la matrícula del vehículo. El nombre en la primera línea, Robert Hess. Lo miró fijamente durante un largo rato. Dijiste que el coche fue un regalo de bodas. Dije que sería un regalo cuando estuvieras listo para valerte por ti mismo, dije. No es exactamente lo mismo. Laura exhaló con fuerza. Estás intentando acorralarnos. No, dije. Simplemente estoy reclamando lo que siempre fue mío. Mark volvió a dejar los documentos sobre la mesa. ¿Y qué quieres? La pregunta resonó con más fuerza que todas las anteriores. Miré fijamente a mi hijo. Las llaves del coche. Luego, tras una breve pausa, y la tarjeta de crédito que haces, Laura soltó una risa seca y sin humor. ¿Hablas en serio? No le respondí. Mark miró a Laura, luego a mí. Finalmente, metió la mano en el bolsillo y dejó las llaves sobre la mesa. El sonido fue leve, pero en aquella habitación silenciosa se oyó con claridad. Las recogí. La tarjeta, dije. Lo dejó junto a las llaves. Afuera, algunos vecinos se habían reunido en el porche, probablemente atraídos por las voces que se oían. Nadie dijo una palabra. Laura miró a su alrededor, luego me miró a mí, con una expresión más fría que la noche anterior. ¿Crees que esto termina aquí? Me puse de pie y cogí el sobre. No, dije. Pero de ahora en adelante, todo va a estar mucho más claro. Mark no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió. Laura lo siguió, sus tacones resonando contra el suelo de madera. La puerta se cerró tras ellos y la habitación volvió a quedar en silencio. Luna me miró. ¿Estás bien? Dejé las llaves sobre la mesa. Estoy bien. Pero de algo estaba seguro, cuando la gente se acostumbra a vivir en una casa construida con el dinero de otra persona, el momento en que esa casa desaparece rara vez marca el final de algo. Más bien, es cuando la verdad finalmente empieza a salir a la luz. Después de aquel día, Mark no volvió a llamar. Laura tampoco. Nuestra casita recuperó su ritmo tranquilo. Por las mañanas, preparaba café. Luna se sentaba junto a la ventana con un libro,
a veces deteniéndose para preguntar qué día era, una pregunta que antes me preocupaba, aunque ahora he aprendido a responderla con delicadeza. Pasó una semana. Luego 2. Las noticias sobre Mark llegaron a cuentagotas por los canales habituales. Un viejo amigo del banco llamó solo para saber cómo estaba. Alguien más mencionó que su empresa estaba teniendo dificultades debido a la suspensión de pagos. No dije nada. Ya no estaba en mis manos. A finales de mes, recibí una invitación, una simple tarjeta de una organización comunitaria del centro de la ciudad que organizaba una recaudación de fondos para un programa de apoyo a personas mayores que viven solas. Había colaborado con ellos años atrás. Luna sostuvo la tarjeta por un rato. Deberíamos irnos, dijo. ¿Seguro? Ella asintió. Me gustaría salir un rato. Una tarde del mes siguiente, fuimos en coche a la ciudad. El evento se celebró en un gran salón, lejos de ser tan elegante como Malibú, pero ordenado y acogedor a su manera. Había unos 100 invitados y algunos periodistas locales. Luna llevaba un abrigo color crema que le encantaba. En cuanto entramos, uno de los organizadores me reconoció y me estrechó la mano con firmeza. Nos alegra mucho que hayas venido. Nos sentaron en primera fila, no porque yo lo hubiera pedido, sino porque, según explicaron los organizadores, los principales donantes se sentaban cerca del escenario. Luna miró sorprendida. ¿Donaste algo? Un poco, dije. Ella no insistió. La velada comenzó con normalidad, unos breves discursos sobre programas de apoyo a personas mayores olvidadas por sus comunidades y un video que presentaba a algunos de los residentes que recibían ayuda. Miré a mi alrededor y divisé dos caras conocidas al fondo. Mark y Laura estaban junto a la mesa de recepción, hablando con alguien del equipo organizador. Laura llevaba un vestido oscuro y sencillo, muy diferente a su imagen habitual en Malibú. Mark parecía más delgado. Quizás no sabían que yo estaría allí. O tal vez habían venido con la esperanza de que alguien en esa sala pudiera ayudarlos. Laura me vio primero. Se quedó paralizada, le dijo algo a Mark y los dos empezaron a caminar hacia el frente. Para cuando llegaron al escenario, el programa casi había terminado y el presentador agradecía a los principales donantes de la noche. Entonces Laura se apresuró a subir los pequeños escalones del escenario antes de que nadie pudiera detenerla. El anfitrión pareció sobresaltado. Disculpe, señora. Laura tomó el micrófono y se dirigió al público. Solo quiero decir unas palabras. La sala quedó en silencio. Me miró fijamente. Hay alguien aquí esta noche que la gente debería conocer. Un padre que abandonó a su propio hijo por un pequeño malentendido. Un murmullo recorrió la multitud. Mark estaba de pie debajo del escenario, sin hacer nada para detenerla. Congeló nuestras cuentas, se llevó todo y nos dejó a nuestra suerte. No creo que así deba tratarse una familia. Hizo una pausa, esperando. Todas las miradas en la sala se dirigieron lentamente hacia Luna y hacia mí. Luna permaneció sentada. Me puse de pie, sin prisa, y caminé hacia el escenario mientras Laura aún sostenía el micrófono. El presentador parecía confundido, pero no me detuvo. ¿Así que ahora quieres hablar?, dijo Laura cuando me acerqué. No respondí a eso. En cambio, me giré hacia el técnico que estaba cerca de la pantalla detrás del escenario. ¿Puedo mostrar un breve video?, miró a los organizadores, quienes asintieron. Le entregué una pequeña memoria USB. La grabación era ligeramente inestable, claramente hecha con un teléfono. La terraza de Malibú, luces cálidas, música que llegaba desde el interior. Laura de pie frente a Luna. Su voz, inconfundible, si mamá desapareciera mañana, nadie se daría cuenta. En el encuadre, Mark estaba a su lado, con una copa de vino en la mano, sin decir nada. No se había cortado nada. No se había editado nada. Simplemente lo que había sucedido. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Laura estaba ahora a mi lado, con el rostro completamente desprovisto de toda confianza. Miré a la sala y dije lo único que sentí que debía decir.
No abandoné a mi familia, dije en voz baja. Simplemente dejé de fingir que el respeto seguía ahí. El silencio se prolongó un rato más, no era incómodo, sino el que se instala cuando la gente ha visto algo y aún lo está asimilando. Laura apretaba con fuerza el borde de su vestido, mientras sus ojos recorrían las filas de asientos. Mark subió unos escalones hacia el escenario y se detuvo, tal vez dándose cuenta de que ya no quedaba mucho que explicar. No dije nada más. El presentador me quitó el micrófono con delicadeza. Gracias, señor, dijo en voz baja. Asentí y bajé. Luna seguía en la primera fila. Cuando volví a sentarme, puso su mano sobre la mía. No dijo nada, pero ese leve apretón me lo dijo todo. Unos minutos después, el programa pasó a los anuncios finales sobre las donaciones de la noche. En realidad, no prestaba atención a las cifras. Observaba la sala, algunas personas seguían susurrando, un par de periodistas tomaban notas. Laura y Mark se dirigían a la salida. Laura le hablaba rápidamente, casi frenéticamente. Él apenas respondía. Unos minutos después, salieron y la puerta se cerró tras ellos. Luna los vio marcharse y luego se volvió hacia mí. ¿Te sientes más ligera ahora? Lo pensé. Tal vez, dije. No porque necesite demostrar nada. Algunas verdades simplemente necesitan encontrar su lugar. La velada transcurrió tranquilamente. Antes de marcharnos, el director de la organización benéfica se acercó para agradecerme de nuevo la contribución que le había enviado. Vamos a usar este dinero para abrir algunos apartamentos pequeños para personas mayores sin un lugar estable donde vivir, dijo. Siempre y cuando sea un lugar tranquilo, le dije. De camino a casa, Luna permaneció en silencio durante un buen rato, mientras las luces de la ciudad desfilaban ante las ventanillas y las farolas se alargaban y se iban desvaneciendo a medida que dejábamos atrás el centro. Finalmente, habló, no te arrepientes, ¿verdad? Sabía perfectamente a qué se refería. Mark había sido nuestro único hijo durante casi toda mi vida, y yo había dedicado la mayor parte de ella a intentar darle mejores oportunidades de las que yo había tenido. Pero hay cosas que un padre simplemente no puede hacer por un hijo. No, dije, y luego añadí, en voz más baja, solo espero que lo entienda algún día. Ella asintió y no hablamos mucho durante el resto del camino. Los meses siguientes transcurrieron con tranquilidad. De vez en cuando me llegaban noticias sobre Mark, su empresa se reducía, algunos empleados se marchaban, él y Laura se mudaban a un local más pequeño en la zona este de la ciudad. Nadie fue despedido. Las cosas simplemente habían recuperado su equilibrio. En cuanto a Luna y a mí, las cosas tomaron un rumbo diferente. La mayor parte del dinero sobrante de los planes anteriores se destinó al fondo que estaba creando esa organización. Llamaron al programa Harbor House, un lugar tranquilo para personas mayores sin familia cerca. A Luna le encantó ese nombre. Unos meses después, visitamos el primer edificio que habían inaugurado. Pequeño, pero con un jardín en la entrada y una hilera de bancos de madera frente a una calle arbolada. Ya se habían mudado algunos residentes. Luna se sentó en uno de los bancos, observando cómo las hojas se mecían con el viento. Mejor que Malibú, dijo en voz baja. Yo también lo creo, le dije. Esa tarde, al atardecer, fuimos en coche hasta la costa, no a Malibú, sino a una playa más tranquila, con menos gente. Luna caminaba despacio por la orilla y yo a su lado, mientras la brisa marina traía consigo el familiar sonido de las olas. Metí la mano en mi chaqueta y saqué una vieja fotografía, la del día en que Mark y Laura anunciaron su compromiso, los cuatro juntos en la imagen. Lo observé fijamente durante un buen rato. Luego lo hice pedazos. No por rabia. A veces, ciertos recuerdos necesitan cerrarse para que lleguen días más tranquilos. Los pedazos se dispersaron con el viento, desapareciendo lentamente en el aire. Luna me tomó de la mano. Nos quedamos allí un buen rato, observando cómo el agua cambiaba de color a medida que la luz del atardecer se desvanecía. Después de todo lo sucedido, aprendí algo sencillo: una familia no se construye con el dinero de una cuenta bancaria, sino con el respeto.
Y cuando alguien trata a sus padres como si fueran invisibles, también está renunciando al futuro que su familia se esforzó por construir. En cuanto a Luna y a mí, por fin encontramos algo que habíamos olvidado que nos faltaba desde hacía mucho tiempo, la paz. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la familia y el respeto que debe existir entre padres e hijos, te invito a que le des me gusta al video. Suscríbete si quieres ver más historias como esta, historias sencillas que a veces reflejan aspectos muy reales de la vida. Y si crees que podría ayudar a alguien a reflexionar sobre su propia familia, no dudes en compartirlo. Gracias por dedicar su tiempo a leer mi historia hasta el final.